tal, hermanos de la Iglesia de San Gregorio? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes este tiempo en el cual ustedes están pasando por una oportunidad de hacer ayuno y oración al Señor. Es una bendición poder hacer algo así como esto, como iglesias, como hijos suyos, como cristianos, tanto como individuos como en comunidad. Pero quisiera compartir con ustedes en esta tarde algunas cosas que tienen que ver con el tema del ayuno, que sirva de quizás de ayuda y de bendición para ustedes y para mí en esta tarde. Lo que quería compartir con ustedes es la definición de ayuno, una palabra que utilizamos mucho. La realidad es que la palabra significa privado de algún gusto o deleite o abstinencia de toda comida y bebida durante las 12 de la noche. Esto nosotros lo tenemos como palabra común cuando nos tenemos que hacer un estudio, un análisis, y normalmente nos ordenan pasar un tiempo de ayuno. Esto significa estar sin comer desde determinadas horas de la noche hasta el día en que vamos a hacer esta práctica de laboratorio. Pero más allá de eso, quería resaltar algo que seguramente ustedes conocen, pero que no viene mal recordar en este tiempo. Y cuáles son las enseñanzas acerca de lo que denominamos ayuno. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando está hablando acerca de lo que denominamos el Sermón del Monte, él utiliza ahí algunas enseñanzas acerca del ayuno y nos enseña cómo es el verdadero ayuno. Dice el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, ustedes saben y tienen en cuenta que el Sermón del Monte va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y Jesús, en el versículo 16, el evangelista Mateo, nos ayuda a entender un poco lo que es el ayuno. Dice versículo 16, yo lo voy a leer de la traducción, la Nueva Versión Internacional, una de las versiones más modernas usadas en el mundo de habla hispana, traducida del inglés, y en todo lo que es el mundo de habla castellana. Ustedes lo pueden compartir en la Reina Valera 60. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, dice Jesús, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente entre los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es interesante, ¿no? La palabra acá como nos enseña algunas cosas. Los judíos y sobre todo los fariseos trataban el ayuno como algo ritual, como algo que hacían continuamente, pero no como algo especial, como una herramienta permitida por Dios para lograr tener una comunión más fluida, más profunda, más íntima con Él, tanto a nivel individual como a nivel congregacional. Dos cosas o algo que me gustaría mostrar. En primer lugar dice, como hacen los hipócritas. Es decir, los hipócritas, la palabra hipócrita viene de la palabra hipocresía. Hipocresía significa tener dos caras. Lo que utilizaban los griegos en la antigüedad para hacer las obras de teatro era ponerse una máscara de cera para representar el personaje que estaban haciendo. Lo que quiere decir Jesús es, no tengas dos caras, sino sé honesto con Dios y con vos mismo, de tener la misma cara, el mismo rostro común cuando estás ayunando que cuando no estás ayunando. Dice acá que los fariseos se
maquillaban para demostrar a las personas que estaban ayunando, es decir, que estaban absteniéndose probablemente de alimentos. Y Jesús dice, les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Es decir, mostrémonos como somos. Ahora bien, una de las cosas que podemos tener en cuenta en este tiempo tan moderno o posmoderno es lo que significa el ayuno. Ayuno no solo significa abstenerse, sino también abstenerse no solo de comida, sino de aquellas cosas que ponen nuestra mente y nuestra preocupación más allá, con cierto apego de perder mucho tiempo. Hagamos claro el ejemplo. Diríamos en el día de hoy, ¿por qué no hacemos ayuno de celular? En vez de tener el celular encendido todo el tiempo, ¿por qué no apagarlo por 12 horas o por 8 horas y ponernos en comunión con Dios a través de ese tiempo que no estamos disfrutando y nos estamos absteniendo de utilizar el celular o la computadora o una serie de Netflix para disponernos a escuchar la voz de Dios y estar en su presencia un tiempo compartiendo con Dios y a solas esa meditación, esa oportunidad de escuchar la voz de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Por supuesto, esto tiene que ver como una herramienta, lo cual no quiere decir que esto es algo religioso como lo hacían los fariseos. Esto lo debemos usar como un recurso en un momento determinado para una situación puntual. Ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, la reina Esther, que fue a ver al rey en el banquete para evitar la masacre de su pueblo, pidió a través de su tío Mardoqueo al pueblo que pasaran un tiempo de ayuno y oración. Y el Señor bendijo de tal manera el testimonio de Esther que su pueblo fue salvado del primer exterminio judío de la historia, podríamos decir. La otra oportunidad, Jesús, para enfrentar a Satanás, pasó 40 días en comunión con su Padre en el desierto, ayunando y orando para poder pasar esa prueba tan difícil. ¿Cuál es el resultado? La derrota de Satanás. En el tiempo moderno, el rey Jacobo I de Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, en el desembarco en Normandía, le pidió a su pueblo un día de ayuno y oración para evitar que las tropas nazis alemanas desembarcaran y tomaran la ciudad de Dunkerque en las orillas de Francia. ¿Cuál fue el resultado? Que las tropas no pudieron llegar porque ellos estaban orando y las tropas aliadas evitaron de que los nazis pudieran desembarcar. Dios contestó esas oraciones y ese día de ayuno y oración permitió que el pueblo tuviera la victoria. Con lo cual, quiero decir que tenemos que considerar el ayuno como una herramienta que Dios nos permite tener para poder tener más comunión con Él, escuchar su voz y tal vez ante situaciones puntuales por las que podemos estar pasando en este tiempo de pandemia, ustedes ahí en Uruguay, nosotros aquí en Argentina, realmente podamos utilizar esta herramienta dada por Dios para quizás concentrarnos más en la comunión con nuestro Dios en una forma más profunda, absteniéndonos no solo de comer, probablemente, que a veces el ayuno puede ser con té, mate cocido, mate, agua e incluso hasta cierto punto uno puede comer una galletita, lo cual lo que indicaría esto que uno no debe comerse un sándwich de milanesa, huevo frito, sino dedicar ese tiempo que nos vamos a privar de un manjar o de algo rico o de tecnología a estar en la presencia de Dios. Dios les bendiga en este tiempo, prospere este ayuno para bendición de las vidas de ustedes y como comunidad, para que Dios muestre aquello que tiene que mostrarles a través de esta forma
de comunión con Él especial llamada ayuno. Les mando un abrazo, bendiciones, un abrazo virtual y Dios mediante nos encontraremos en alguna oportunidad en forma personal. Dios les bendiga mucho.